Saludo vía Skype a Lourdes Barrera, ella es integrante del colectivo Luchadoras MX. Lourdes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Olivia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo más relevante que encontraron al momento de elaborar este informe sobre violencia contra las mujeres en línea? Perdona, no te escuché bien. ¿Los hallazgos más relevantes? Sí. Mira, lo que encontramos es que, para empezar, existe una diversidad de formas de agresión que es muy necesario visibilizar. Porque generalmente cuando una mujer vive una agresión en redes sociales, tendemos a llamarlo de manera genérica violencia en línea, por ejemplo, o violencia cibernética. Y en realidad, en una situación específica, podemos estar viendo cómo suceden distintas formas de agresiones que vulneran distintos derechos, y nos parecía muy importante identificarlos todos. Entonces, una gran aportación de esta publicación es reconocer 13 tipos distintos de violencia que pueden ayudar a las mujeres, es nuestro objetivo, a reconocer lo que les está pasando y las diferentes formas o fuentes de ataque que las puedan ayudar también a protegerse y a realizar estrategias de autodefensa. Háblanos sobre algunos de estos tipos de violencia que encontraron que se dan en Internet. Claro. Para nosotras es muy importante diferenciar entre, por ejemplo, expresiones discriminatorias, acoso y amenazas, que algunas veces pueden suceder unos al mismo tiempo que los otros, pero son cosas distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de expresiones discriminatorias, nos estamos refiriendo a insultos que podemos recibir de manera directa a través de tweets o comentarios en Facebook. Y es muy importante distinguir que estas son expresiones discriminatorias porque generalmente agreden con un patrón de género, es decir, porque eres mujer, te insulto, porque eres integrante de un grupo de identidad sexual diversa también, o porque tienes alguna discapacidad, digamos que evidencian un insulto a partir de una discriminación, de ideas preconcebidas, ¿no? Un acoso es ya el carácter reiterado. Un insulto, una expresión discriminatoria puede pasar una vez, pero el acoso tiene un carácter reiterado y además la intención explícita de molestar a partir de la repetición, y ya sea que venga de una misma fuente, la agresión, o que sean distintos agresores agrediéndote durante un mismo periodo de tiempo, lo que hace que el carácter reiterado sea que viene de distintas fuentes. Y una amenaza es literal ya la expresión de te quiero hacer daño, ya sea sexual o físico, que ya tiene intenciones de daño a la integridad física, emocional o sexual. Entonces, muchas veces puede haber insultos reiterados que amenazan, y ahí estamos diciendo que está habiendo una expresión discriminatoria, está habiendo acoso y está habiendo amenazas. Y solo es como concluir para decirte que es muy importante diferenciarlo, porque plataformas como Twitter, por ejemplo, las amenazas tienen una política de reacción más pronta hacia amenazas, pero no necesariamente hacia expresiones discriminatorias, por ejemplo. Entonces, eso también puede ayudar a las mujeres a saber qué protegen las plataformas y ante qué las plataformas van a reaccionar de manera distinta. Lourdes, cuéntanos, ¿encontraron algún patrón sobre el tipo de mensajes que una mujer publica en redes sociales o en un chat, en un blog, y que detonan este tipo de violencias? Sí, en nuestro trabajo con mujeres activistas vemos que, por ejemplo, hablar acerca del derecho a decidir, hablar acerca de la diversidad sexual, son de inmediato categorías ante las cuales ya hay grupos organizados que están listos identificando estas conversaciones y de inmediato atacan, ¿no? Llamando asesinas o amenazando con violaciones correctivas justo por la identidad sexual. ¿Y cómo se dan estas amenazas que ya nos contaste? Bueno, son de distintos tipos, estos tipos de violencias, pero ¿cómo se dan? ¿Se activan estos grupos cuando alguna mujer, en específico, ustedes detectaron que son más vulnerables a los ataques, por ejemplo, defensoras de derechos humanos, periodistas, también hay un rango de edades, pero ¿cómo funcionan estos grupos que se activan cuando detectan este tipo de mensajes y cuál sería la razón detrás de esto? Mira, en el informe identificamos 6 tendencias distintas de agresión que nos preocupan. Entre ellas se encuentra justo los ataques organizados. Sí. Y bueno, es todo un área a explorar
del por qué se dan estos grupos organizados, qué es lo que incentiva este tipo de comportamiento en línea. Lo que nosotras sabemos es que mucho tiene que ver con la pertenencia a grupos. Hay un sentido de pertenencia que no necesariamente se retribuye de manera económica, sino la retribución es justo como pertenecer e ir escalando en estos grupos de aceptación. Entonces también se lanzan como algunos tipos de retos y cumplirlos es lo que te va haciendo formar parte del grupo. Este es un área todavía a explorar a profundidad. Sí. El informe no profundiza, solo identifica la conducta, pero es un área a explorar con mucha más profundidad. Las campañas de desprestigio, por ejemplo, sí, son también una tendencia que encontramos y esa tendencia es una tendencia que principalmente afecta a mujeres comunicadoras o a mujeres defensoras cuando están tocando en su trabajo intereses de grupos de poder, ya sea de grupos de poder político que están siendo investigados por temas de corrupción o grupos de poder que están vulnerando derechos humanos de grupos o colectivas, claro, y que entonces arremeten contra las defensoras para deslegitimar su trabajo y poner en tela de duda la defensa de derechos humanos que están haciendo. Y a veces por comentarios que en apariencia parecerían pues más simples, como cualquier comentario en contra del machismo o de la desigualdad o una denuncia de acoso, también este tipo de mensajes reciben respuestas muy agresivas en las redes sociales. Otro punto, Lourdes, es que muchas veces se piensa que las mujeres exageran cuando hablan de este tipo de violencia que se da en redes sociales, se minimiza, no se investiga. Esto es algo que sucede también y que ustedes documentaron. Claro, y lo más importante para nosotras en este informe, una de las hallazgos más importantes, es que tuvimos la oportunidad de hablar con activistas de diferentes lugares del país, del norte, del sur, de muchos lugares distintos en la Ciudad de México el año pasado, para que nos compartieran su experiencia como sobrevivientes de violencia en línea. Hicimos un mapeo de los efectos que había tenido la violencia cuando ellas la recibieron y pudimos mapear cómo tuvo un efecto físico, emocional y de otro tipo, como por ejemplo restringir su movilidad. Ajá. Esta sensación de sentirse vigiladas o acechadas y amenazadas les hizo que no salieran de sus casas, que tuvieran temor de salir libremente, y eso también estudios internacionales que citamos en el informe ha documentado cómo impacta en la vida laboral y económica de las mujeres, por ejemplo. Por último, Lourdes, ¿va en aumento este tipo de violencia en línea contra las mujeres en nuestro país? ¿Qué encontraron? Perdona, ¿podrías repetir la pregunta? Que si va en aumento este tipo de violencia en línea contra las mujeres. Mira, nosotras hemos registrado por el número de solicitudes de apoyo que hemos registrado a lo largo de los últimos 3 años, hemos visto cómo cada vez es más reiterado. Sin embargo, es un reto saber la dimensión estadística. Claro. Por eso creemos que es muy importante este primer módulo experimental que levantó el INEGI, sí, el módulo de ciberacoso, pero creemos que debe haber un esfuerzo sostenido para que este módulo se siga implementando, se mejore la forma en cómo captura información para saber justo la dimensión. Es difícil saber con certeza la dimensión y si es creciente o no, hasta que haya otro levantamiento y se vayan puliendo el levantamiento estadístico. Pero justo contar con información certera de carácter nacional es una labor muy importante que debe continuar. Lourdes, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti.